pues hoy les vengo a hablar, a platicar del comercio pequeño y los retos que enfrentamos respecto a la actividad de comercio informal, pero antes de ello quiero darles como antecedente, porque no viene en la presentación, que Canacope Tijuana es un organismo empresarial fundado en 1970, creado mediante juicio de autorización de la Secretaría de Economía del 26 de enero de 1970. En aquel momento, un conglomerado de 250 microempresarios de Tijuana, ante la necesidad de ver sus intereses representados con esta especialidad de ser el pequeño, porque ya teníamos Canaco, y este grupo se organiza para que la Secretaría de Economía pues nos autorice la fundación de la Cámara Nacional de Comercio Pequeño de Tijuana. Nuestra circunscripción es territorial, actualmente únicamente por el municipio de Tijuana, y estamos confederados, nos regimos por la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones. El hecho de que estemos adheridos con Canaco es por Ministerio de Ley, no podemos decir no, porque no quiero pertenecer a la confederación. Nuestro órgano regulador es la Secretaría de Economía, las cámaras son entidades de orden público y como tales pues tenemos una responsabilidad ante la sociedad. De acuerdo al artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones, ante la sociedad, al exterior, nuestro principal función u objetivo se refiere a ser órgano de consulta de los 3 niveles de gobierno en cuanto a política económica y además ser colaboradores de los gobiernos para el establecimiento del bien común del comercio, los servicios y el turismo pequeño, particularmente de Tijuana. Actualmente contamos con un padrón de 3,000 comercios en pequeño de Tijuana. Ahorita les voy a dar cifras de cuántos comercios en pequeño hay, pero aunque no se encuentran afiliados a Canacope ni pertenezcan a estos 3,000 socios, pues de cualquier manera los representan. Bueno, tenemos aquí un antecedente muy próximo. El día 7 de agosto fue el Día Nacional del Pequeño Comerciante, que se estableció apenas recientemente. Es el primer día del pequeño comerciante que vivimos, porque en este 2024 damos cuenta que en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre, se decretó que el día 7 de agosto era el día para reconocer el esfuerzo del pequeño comercio, que es el más resiliente, y la aportación tan grande que hacen a la economía nacional y particularmente a la economía de Tijuana. Muy bien, en la economía mexicana las microempresas tienen un carácter protagónico. Miren, contribuyen en un 95% al Producto Interno Bruto. Generan el 40% de los empleos a nivel nacional y tienen una contribución significativa. Las características de un comercio pequeño es que tienen de 1 a 10 empleados, generan ingresos que no sobrepasan los 4 millones de pesos y operan con una estructura eficiente y optimizando sus recursos. La función de la Cámara de Comercio en Pequeño pues es darle a los empresarios en pequeño estas herramientas necesarias para que crezcan, se mantengan y sobrevivan. Del padrón de Canacope tenemos aproximadamente un 50% de comercios que tienen que ver con abarrotes y misceláneos, que son pues, los comercios que son la base. Nuestro sistema de funcionamiento y de cómo hemos sobrevivido al embate de las tiendas de conveniencia como Oxxo, por ejemplo, pues tiene que ver con esta cercanía con el vecino y pues que somos un microsistema financiero de crédito, ¿no? Recuerden, seguimos bajo la práctica de estos créditos a la palabra, ¿no? Y pues el tendero de la esquina es el que le da el crédito al padre de familia para pagar ya en la quincena sus consumos, ¿no? A raíz de la pandemia tuvimos que diversificarnos y a través de la Concanaco y de las cámaras establecer los aplicativos o aplicaciones que pudieran dar pie a que los comercios pudieran vender de una manera diferente.
el estanquillo, porque ante la limitación de la movilidad, pues teníamos que buscar las maneras de llegar a nuestros clientes, y particularmente a los vecinos, como les explicaba, y ahí es donde empieza a darse con mayor frecuencia este tipo de venta a través de los dispositivos, ¿no? Que tráeme tal cosa, que sabemos los que tenemos familia que viene de pueblos pequeños, que eso ya se practicaba, pero aquí en una ciudad como Tijuana, pues no estaba no era tan común. Entonces, vamos a avanzar porque ya muy bien. En Tijuana, de acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que se llama DENUI, y lo pueden consultar como una entidad que se desprende del INEGI, que tiene datos muy interesantes. Nosotros trabajamos conjuntamente con ellos a través de un sistema que se llama Sistema de Información Empresarial Mexicano, que se llama SIEM. Cuando vamos por lo regular a pagar nuestras licencias de operación en el municipio, lo más común es que vean ahí la aportación de este Sistema de Información Empresarial. Somos aliados como cámaras de este sistema de estadístico de unidades económicas, porque pues somos protagonistas, ¿no?, en cuanto a bajar la información. En Tijuana tenemos 60.106 unidades económicas, de acuerdo al padrón de 2023, de las cuales 58.585 corresponden a micros y pequeñas empresas en la ciudad. Esto quiere decir que el porcentaje de mediana y gran empresa pues es mínimo. De estas 58.585 empresas, 52.000 tienen un máximo de 5 empleados por negocio, mientras que otros 5.000 pequeñas empresas atribuyen empleo de entre 6 a 10 trabajadores locales. Una característica muy importante del comercio en pequeño es que en su mayoría se refiere a la empresa familiar. Somos los papás que pues queremos arropar a nuestros hijos y que sigan esta vocación empresarial, así como lo ven ahí, el padre y el hijo, ¿no?, atendiendo el negocio, y a veces es muy difícil que nos sigan en esta convicción de que tenemos que sobrevivir mediante esto. Una de las causas por las cuales emprendemos los pequeños comerciantes casi siempre es por un sentido de supervivencia. Ahora, con todas estas herramientas o mecanismos que podemos encontrar, el trabajo colectivo entre las cámaras, gobierno, programas gubernamentales, pues ya queremos obtener un emprendedurismo mucho más formal y organizado, ¿no?, que tenga todo este antecedente del conocimiento del mercado, pero por lo general pues no se practica así, ¿no? Alguien, una madre de familia que tiene la necesidad de emprender un negocio en casa para no desatender a los niños, pues se pone a vender algo ahí en su ventanita y sacrifica una habitación de su casa para convertirla en un micromercadito, ¿no? Entonces, aquí lo que se da mucho, y quiero que se lo lleven, pues es que somos empresas eminentemente familiares. Me voy a sacar estas estadísticas. Ok. Aquí la importancia en la economía tijuanense, fíjense. Representamos el 97% de la economía tijuanense. Así de grande es la fuerza del pequeño comercio. Generamos alrededor de 456,000 empleos en la ciudad de Tijuana, que se traducen en el 52% de puestos laborales totales. Estos números que estoy exponiéndoles en esta primera parte de mi presentación se refiere a comercio formal. Todo esto que les estoy comentando hasta aquí es comercio formal. Somos los que estamos registrados, los que nos traen inspección municipal todo el tiempo, ambiental, de protección civil, ahorita la bomberos, hasta la Secretaría de Trabajo, con nuestros 3 empleados, de los cuales 2 son familia, ¿no? Entonces, bueno, con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, dichas micro y pequeñas empresas contribuyen al 23% de la producción bruta total de la ciudad, participando con un 11 y 12% respectivamente.
Con relación a los emprendedores en la ciudad, se tienen contabilizados alrededor de 50.365 jóvenes que tienen su propio negocio, acaparando el 85% de los negocios de pequeña escala en Tijuana. Nosotros lo hemos observado en Canacope, un rezago en el padrón de personas ya de la tercera edad que siguen ejerciendo el comercio, pero también tenemos un gran dinamismo, porque a lo mejor el que se crió en la tienda de abarrotes, pues ahora ya con esta visión, el contexto histórico que estamos viviendo, pues ya quiere poner otro tipo de negocio, ¿no? Como un café, como un restaurante, y sobre todo los negocios que tienen que ver ahorita mucho con la electrónica, con diseño, todos lo necesitamos bastante. Entonces estamos viendo que sí hay mucho ánimo por emprender, y que, aunque no está contado en esas estadísticas, lo que podemos ver también es que muchas personas, sobre todo las jóvenes, están adquiriendo una mayor conciencia empresarial, puesto que aún teniendo una posición o siendo asalariados de una empresa o trabajando para gobierno, por ejemplo, de cualquier manera emprenden un negocio, y eso es una cuestión que vamos a poder ver en estadísticas y resultados, yo creo que en un plazo de 2 años, ¿no? Para ver cómo les está yendo. Porque, como les digo, a raíz de la pandemia, pues resulta que todos empezamos a vender de todo, ¿no? Por esta necesidad. Los comercios, directora, no me dejarás mentir, que mucho comercio establecido que ya no pudo pagar rentas, se fue a una informalidad muy particular, que ahorita vamos a platicarlo, que aunque no salieron del padrón del SAT, no suspendieron actividades, siguen tributando, pero ya no están establecidos, ya trabajan y venden por estos mecanismos digitales sus mercancías, pero ya no volvieron a abrir sus locales, ¿no? Muy bien, vamos a hablar aquí de nuestro mayor reto que enfrentamos, uno de los más importantes, son muchos, pero en esta ocasión de ese marco quiero platicar de esto, ¿no? Alejándonos un poquito del contexto político que traemos tan marcado después de las elecciones, y el tema de inseguridad, que siempre salgo ahí en todas partes con el tema de inseguridad. Pero fíjense nada más estas cifras. El comercio informal constituye un conjunto diversificado de actividades económicas, empresas y trabajadores no regulados o protegidos por el Estado. Originalmente el concepto se utilizaba para hacer referencia al autoempleo y al ambulantaje. En México la economía informal representa un gran desafío, y aquí no le podemos hacer zoom, pero me encuentro que ahora el 30 de julio una noticia en Frontera de que el municipio recaudó 32 millones de pesos por revalidación de ambulantes y sobrevuelos en Tijuana. 32 millones. El costo del permiso de ambulantes es de 1.400 pesos en el ayuntamiento. Al comercio informal, al ambulantaje, no se le pide ningún requisito de formalidad, como lo más básico que sería estar inscrito al SAT. Entonces, pues hay una extensión de eso, aparte de toda esta cuestión económica a lo que nos vamos a referir, pues también es por supuesto que es una competencia desleal para el comercio establecido. Muy bien, datos del INEGI sobre la informalidad. Más del 55% de la población ocupada trabaja en la economía informal, fíjense. 55% de la población ocupada. Contribuyen aproximadamente al 25% del PIB nacional, que alcanza los 6.3 millones de pesos constantes. Es decir, por cada peso producido por la economía nacional, la informal participa en una cuarta parte. Así de grande es este papel. La Organización Internacional del Trabajo define al empleo informal como todo trabajo remunerado, tanto autoempleo como empleo asalariado, que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos. Por ejemplo, nosotros desde Canacope hemos luchado y hemos llevado al empresario a considerar que aunque sea una empresa familiar,
tienen que proporcionarle los servicios de seguridad, la prestación del seguro social, aunque sea su hijo, por ejemplo, ¿no? Porque siempre se preocupan por llevarlo a cabo pues con el que no es familiar, ¿no? Y como que dicen, pues estamos en confianza, al cabo que tú, mi hijo, si te enfermas, pues yo te llevo al médico, pero también estadísticamente deben ellos de estar protegidos, y les hacemos ver que incluso para todo ese sistema de ahorro para el retiro, pensando en su pensión, pues deben estar en la formalidad laboral. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, ni prestaciones laborales, ni protección social o representación de los trabajadores. Ay, debía haber venido un curso para manejar el curso. Muy bien. El 45% de la población ocupada en México está contratada por empleadores formales, que les brindan a las familias de sus trabajadores los servicios de salud y seguridad social, pensiones, crédito para la vivienda, fondos de ahorro, lo que les comentaba, vacaciones, jornada laboral de ley, salario digno, entre muchas prestaciones, lo que refleja que la mayoría de la población ocupada no tiene acceso a ninguna prestación o conquista laboral. Ok. Los ingresos que percibe un trabajador de la informalidad, de los cuales contabilizamos a nivel nacional, ahorita nos vamos a las cifras de Tijuana, son 10 millones de trabajadores. Perciben montos mensuales menores a un salario mínimo, mientras que el resto de los trabajadores informales, que son 20.6 millones de personas, ahí dice miles, pero está mal, debe ser millones de personas, perciben ingresos mayores a un salario mínimo y máximo hasta de 5 salarios, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, tomando en cuenta que el salario mínimo pues es de 374 pesos. Ahora, la población ocupada en esta actividad al cuarto trimestre del 2023, no a la 4T de Morena, es de 1.63 millones de personas con salario promedio mensual de 3.890 pesos. Y la edad promedio, el rango más alto que encontramos es de 45 años. Esto quiere decir que a medida que va incrementando la edad, pues es menos probable que se incorporen a un trabajo formal, ¿verdad? Entonces, la opción es estar en un trabajo informal y muchas veces responder a la necesidad del autoempleo, porque finalmente el ejercicio del comercio en sí mismo, como parte del autoempleo, tiene mucho que ver con este combate a la pobreza, ¿no? O sea, las personas, en lugar de salir a delinquir, pues van a optar por vender algo, ¿no? Y satisfacer una necesidad. Hay que ver detrás de esta informalidad de los comercios, pues la necesidad social de salir de la pobreza, ¿no? Y si a eso le aumentamos el incentivo que actualmente en este contexto político existe, de incentivar la informalidad, porque no solamente es tolerar a lo que hemos visto en los últimos años, en los últimos 3 años, sino que además es incentivar los apoyos que recibimos o los esquemas de crédito, conforme a la experiencia, ¿verdad, directora? Parecería que están preconcebidamente destinados o tienen el propósito de mantener sin crecimiento al comercio pequeño, sino únicamente para que cumplan una necesidad inmediata, pero no para crecer y no para mantenerse. Entonces, tenemos que hay una cifra de personas que están recibiendo apoyos, por ejemplo, y que es apoyos de bienestar, y que a esto se suman pues las facilidades que está otorgando pues el partido en el poder para tener esta base, ¿no? O este capital político que representa, porque todos lo sabemos que históricamente ha sido una fuente muy nutrida de votos, pues todas estas ligas y uniones por ejemplo, de vendedores de los sobre ruedas, ¿no? Como una particularidad. Entonces, aquí tenemos que, si bien no tributan al sistema